Hola, mi nombre es Koldo Echevarría. Soy representante en Chile del Banco Interamericano de Desarrollo. En esta clase abordaremos la corrupción en los gobiernos municipales. Son instituciones que forman parte de lo que se llama genéricamente el gobierno local, junto con provincias, condados, comarcas y también áreas metropolitanas. La realidad de los municipios es muy diversa. Su población puede variar de decenas a millones de personas. El ingreso medio de sus habitantes también es muy variado, como lo es la extensión territorial que abarcan, su condición rural o urbana y su distancia con respecto a los grandes polos de actividad económica. La organización y competencias de los gobiernos municipales varía considerablemente entre países, pero tienden a ser relativamente uniformes en cada país en cuanto a funciones, impuestos o formas de representación. En esta clase nos referiremos a 3 puntos. En primer lugar, la incidencia de la corrupción en los gobiernos municipales. En segundo lugar, las principales áreas de riesgo. Y en tercer lugar, algunas recomendaciones para reducir la corrupción en los municipios. Nos podemos hacer 2 preguntas importantes. En primer lugar, ¿es la corrupción más prevalente a nivel municipal que en otros niveles de gobierno? Y en segundo lugar, ¿hay características estructurales del gobierno local que incidan específicamente en el nivel de corrupción? Sobre la primera cuestión no hay datos rigurosos. Además, los indicadores de corrupción están usualmente basados en percepciones. También influye, como no, la magnitud relativa de los recursos disponibles en cada nivel de gobierno. Un país, por ejemplo, más centralizado puede hacer menos relevantes sus gobiernos municipales, por lo que su corrupción tendría menos impacto ante la opinión pública. Finalmente, los medios de comunicación tienden a concentrarse en la corrupción nacional. Hay, sin embargo, indicios de que la corrupción puede ser más alta en el nivel municipal. Por ejemplo, en Chile, la Contraloría General de la República abre más investigaciones sobre funcionarios municipales que sobre funcionarios no municipales, y eso teniendo en cuenta que Chile es un país relativamente centralizado. Ciertos estudios indican que la transferencia de competencias y recursos a nivel local conlleva una mayor corrupción. Esto puede explicarse porque tal transformación genera zonas grises en la administración de recursos que los corruptos aprovechan. Otra explicación sería que la descentralización estimula la captura de recursos por parte de intereses y élites locales. Los indicios favorecen más bien esta segunda explicación. Podemos hacernos la pregunta de si el tipo de funcionamiento político-administrativo propio de los municipios aumenta el riesgo de corrupción. Es decir, si los gobiernos municipales constituyen una forma específica de este fenómeno que requiere un análisis y un tratamiento diferenciado. Para contestarla es necesario examinar cómo se da la legitimidad política en los gobiernos municipales y cómo operan en este nivel los mecanismos institucionales de control. Los gobiernos municipales se caracterizan por una inmediatez en su vínculo con los ciudadanos, lo que hace mucho más cercana la representación política. La legitimidad de alcaldes y concejales está fuertemente asociada a la resolución de problemas concretos de los ciudadanos. Este hecho no es objetable en sí, todo lo contrario, salvo que se favorezca a colectivos con mayor peso político, se prioricen soluciones populistas de alto coste o se busquen atajos indebidos en la gestión de los asuntos públicos. Por tanto, el tipo de legitimidad política del gobierno local conlleva riesgos. Hay ediles que son reelectos pese a prácticas de corrupción porque han hecho cosas. Los municipios frecuentemente operan con administraciones débiles, lo que dificulta contrarrestar los incentivos políticos que tienen sus autoridades. En parte esta debilidad obedece a la escasez de recursos para pagar adecuadamente a profesionales idóneos, en parte también a la politización que sufre la toma de decisiones, lo que lleva a la designación discrecional de muchos cargos y también a la concentración de las mismas decisiones en órganos de naturaleza política, como el alcalde o los cuerpos municipales colegiados de concejales. Por todo lo anterior, la corrupción puede llegar a ser más alta en los gobiernos municipales que en otros niveles de gobierno, aunque ello no suele percibirse fácilmente. Transparencia Internacional, por ejemplo, recopilando la experiencia de sus capítulos nacionales, advierte que los gobiernos locales pueden ser el mayor foco de corrupción en un país.
En el gobierno municipal hay una especial relación de confianza entre los ciudadanos y sus autoridades. Ello aumenta obviamente la capacidad de la autoridad de percibir y resolver problemas, pero también arriesga la imparcialidad con la que todo gobernante debe actuar. Los riesgos, por tanto, derivan de presiones en favor de intereses particulares y las siguientes áreas puede considerarse que envuelven riesgos especiales. Los municipios tienen generalmente amplias facultades sobre regulación y uso del suelo. Sus decisiones pueden generar considerables plusvalías y es esperable que los interesados traten de influir sobre estas decisiones, a veces por medios indebidos. Esta es la base de una alta proporción de los escándalos de corrupción que se dan en el ámbito municipal. Por eso es imprescindible que las decisiones se tomen de manera transparente y en base a criterios objetivos. Los municipios realizan multitud de contrataciones de obras y servicios y algunos de ellos han sido objeto repetidamente de escándalos. El más típico quizás es el que afecta a la recogida de basuras, pero también otros temas como por ejemplo las concesiones de obras, el mantenimiento de parques y jardines han sido objeto de corrupción. También puede intervenir el favoritismo hacia proveedores locales, la presión en este sentido. Nuevamente, la transparencia y las decisiones sobre bases objetivas son necesarias para prevenir este tipo de actos indebidos. Los municipios toman cotidianamente muchas decisiones que afectan a la vida diaria de las personas, desde dónde se localiza una parada de autobús, la aceptación de postulantes a escuelas, el otorgamiento de ayudas sociales o el cobro de multas o impuestos. Estas decisiones dependen de funcionarios de rango medio o bajo que pueden solicitar o aceptar sobornos. Tal riesgo puede disminuirse también mediante la transparencia, la publicidad de los criterios de decisión y la selección y pago adecuados de los funcionarios públicos. El empleo es uno de los recursos más utilizados por el clientelismo, sobre todo en aquellos países en los que gran cantidad de funcionarios depende de quién accede al poder político. Suele ocurrir también que haya tanto un cuerpo de funcionarios estable como un grupo de empleo más precario, sujeto a consideraciones de este tipo, de carácter político. A veces la precariedad se manifiesta también en relación al personal que reclutan concesionarios o contratistas cuando se privatizan los servicios. De nuevo, transparentar las plantas, universalizar el acceso por méritos bajo criterios de publicidad y transparencia es una buena guía para minimizar el riesgo de corrupción. Resolver constructivamente la tensión entre proximidad e imparcialidad es el desafío principal de la agenda de transparencia y probidad en los gobiernos locales. Es preciso reconocer que, además de las fallas humanas, las debilidades institucionales pueden favorecer actos ilícitos. No corresponde, naturalmente, suprimir del todo la discrecionalidad en las decisiones, sino regular responsablemente su ejercicio. Hay 4 rubros de recomendaciones para luchar contra la corrupción a nivel local. Los alcaldes pueden llegar a concentrar un poder excesivo. Es importante, por lo tanto, que el poder se distribuya equilibradamente entre distintos órganos municipales y también que se despersonalice. También debe sujetarse la toma de decisiones discrecionales a criterios técnicos claros. Asimismo, puede ser aconsejable limitar la posibilidad de reelección de los alcaldes. Debe igualmente facilitarse que la oposición municipal ejerza sus derechos a oponerse y criticar a la mayoría. Adicionalmente, es importante la fiscalización de órganos independientes, como contralorías y tribunales de justicia, así como establecer la inexigibilidad de quienes fueron hallados culpables de graves infracciones. Es importante señalar también que la proximidad no solo involucra riesgos, también permite mayor control social. Esto se puede fortalecer hoy día mediante las tecnologías disponibles. Esto supone incrementar la transparencia activa y pasiva de los gobiernos municipales. La primera requiere adelantarse a colocar en el sitio web municipal informaciones relevantes. La segunda implica sistemas razonables de acceso a la información que obra en poder de los municipios.
Adicionalmente, muchos servicios municipales admiten formas diversas de participación y control por parte de la comunidad. Por ejemplo, la elaboración y ejecución del presupuesto, los planes reguladores, la concesión de licencias o la ejecución de obras públicas. Es recomendable que cada gobierno municipal elabore normas de participación y control social. Los gobiernos municipales suelen sufrir algunas debilidades institucionales al tener pocos funcionarios, una baja profesionalización de los mismos y también una acusada politización en el acceso a sus cargos. Es preciso, por tanto, transparentar la planta municipal y contratar sobre la base de reglas claras y transparentes, junto con dejar la selección en manos de profesionales. También es deseable que las contrataciones dependan de los ingresos y se impida contratar en periodos electorales. Paralelamente, en las decisiones discrecionales deben pesar criterios de carácter profesional, y esto requiere que ciertos puestos de responsabilidad estén a cargo de personas no enteramente sujetas a la voluntad de la autoridad política. Es el caso, por ejemplo, de los cargos de asesoría jurídica, control económico-financiero, dirección de obras o arquitectura y licencias. Una modalidad a considerar es la provisión de estos puestos a través de concursos nacionales de mérito. Los gobiernos municipales prestan servicios muy variados. Es frecuente, además, que se les obligue por ley a brindar ciertos servicios mínimos en función de la población o su carácter rural o urbano. Frecuentemente estas obligaciones se establecen sin considerar adecuadamente la capacidad económica del municipio. Por ello, la asignación y gestión de recursos es de gran importancia, pero al mismo tiempo también entraña un cierto riesgo de corrupción. Las recomendaciones en este ámbito consisten en exigir información que permita analizar cabalmente la evolución del presupuesto y demás operaciones financieras. A ello deben sumarse mayores facultades de los órganos fiscalizadores para detectar irregularidades y castigarlas. También es deseable tener información adecuada sobre costes y resultados de los principales servicios municipales. Esto permite comparar entre municipios de características parecidas en cuanto al coste y la eficiencia de los servicios. Paralelamente, es recomendable que los municipios más pequeños establezcan distintos mecanismos de colaboración, consorcios, mancomunidades, que permiten prestar los servicios de forma más eficiente gracias a su mayor escala. Un ejemplo es el uso obligado de sistemas de adquisiciones públicas transparentes que consiguen mejores precios gracias a estas economías de escala. Muchas gracias por su atención y, por favor, no dejen de visitar el sitio web moocchile.com.